El sol del mediodía inundaba las estrechas calles de Almendralejo. Los muros de piedra de las casas, caldeados durante la mañana, irradiaban calor. El dulce olor de las uvas demasiado maduras flotaba en el aire al comenzar la vendimia en las afueras de la ciudad. Rosario se asomó a la ventana de su despacho en la parte antigua de la bodega. El enorme reloj de madera de la pared marcaba las horas con un tic-tac acompasado que la tranquilizaba. Pasó el dedo por el lomo de los libros de contabilidad. Cada año desde la fundación de la bodega había ocupado su lugar en la estantería. Su abuelo había iniciado la tradición, su padre la había continuado y ahora ella conservaba la historia del negocio familiar. El ruido de los tacones sobre las losas de piedra del patio la puso tensa. Eugenia nunca llevaba tacones, prefería zapatos cómodos de suela plana. Los pasos se acercaban, seguros, extraños. «¿Señora Mendoza?» La voz procedente de la puerta era melodiosa, con una ligera ronquera. Rosario se volvió. En la puerta había una mujer joven con un traje de lino blanco. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño impecable, pero un mechón despeinado le daba un aspecto algo infantil, casi enternecedor. «Soy Nical Ferrer. Creo que tenemos que hablar». Rosario señaló en silencio la silla de visitas. Había aprendido a mantener la pausa. Su padre siempre había dicho que el silencio podía decir más que las palabras. La desconocida se acomodó en la silla, colocando sobre su regazo un pequeño bolso de piel de cocodrilo. Aquello costaba una fortuna. «¿Sabes por qué estoy aquí, verdad?» Nical se inclinó un poco hacia adelante. Una nota congraciadora apareció en su voz. «No». Rosario se sentó a la mesa, corrigiendo a máquina un pisapapeles antiguo. «Pero creo que estás a punto de decírmelo». «Gabriel. He venido a hablar de Gabriel». El reloj de la pared tarareaba la hora del día. A través de la ventana abierta llegaba el tañido de las campanas de la iglesia de San Antonio. El párroco Alejandro siempre es preciso en sus oraciones. «¿Qué tiene que decir exactamente de mi marido?» Rosario habló con suavidad, como si hablara de un cargamento de barriles de vino. «Ya no es tu marido, o mejor dicho, pronto dejará de serlo». Nical enderezó un pliegue invisible de su falda. «Debes marcharte. Es lo mejor para todos». Rosario miró la fotografía que había sobre la mesa. Ella y Gabriel el día de su boda, 15 años atrás. Sus ojos habían brillado de felicidad entonces. ¿Cuándo había empezado a apagarse esa luz? «Mira», Nical empezó, pero Rosario levantó la mano deteniéndola. Se oyeron los pasos de Eugenia en el patio. La vieja ama de llaves siempre le traía té de hierbas a la señora a esa hora. La puerta se abrió y la mujer de pelo gris se quedó inmóvil en el umbral, con una bandeja de tazas en la mano. «Eugenia, ¿serías tan amable de traer otra taza? Tenemos un invitado». Rosario señaló a Nical. «La señorita Ferrer me está contando una historia interesante». El ama de llaves apretó los labios, pero guardó silencio. Un momento después volvió con otra taza. Las manos de la anciana temblaban débilmente mientras acomodaba los utensilios. «Gracias, Eugenia. Puedes irte». Nical lanzó una mirada al ama de llaves y sonrió de repente. «Ahora veo lo que Gabriel encontró en él. Realmente eres especial, pero eso no es suficiente». «¿No es suficiente para qué?» «Para la felicidad, para la vida que se merece». Nical sorbió su té. «No puedes darle hijos. No puedes compartir sus sueños de una familia de verdad». Rosario sintió que se le entumecían las yemas de los dedos. La primera señal de que se acercaba la rabia. Había aprendido a reconocer esas señales después de la muerte de sus padres, cuando tuvo que luchar contra los acreedores por la bodega. «¿Y tú, entonces, puedes?» «Sí». Nical dejó la taza en el suelo. El tintineo de la porcelana sonó como un desafío. «Ya estoy embarazada. De 2 meses». Una bandada de palomas pasó volando junto a la ventana. Sus alas eclipsaron el sol por un momento. En algún lugar a lo lejos, un camión de uvas retumbaba. El tiempo parecía congelado entre los latidos de un reloj antiguo. «No me voy». Rosario dijo las palabras en voz tan baja que Nical se inclinó hacia adelante. «Nunca». «Entonces te arrepentirás. Todos lo lamentarán». Nical se levantó, se bajó la falda y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. «Tienes una semana. Luego le diré a Gabriel que te negaste a irte amistosamente». Cuando los pasos se silenciaron,
Rosario sacó un sobre raído del cajón de su escritorio. Dentro estaban los resultados del examen al que se había sometido hacía un mes. El diagnóstico no dejaba lugar a dudas. Nicole mentía al decir que estaba embarazada, pero eso no era lo único que Rosario había aprendido en el último mes. Cogió el teléfono y marcó un número. Isabel, tenía razón, está aquí. Un fuerte suspiro sonó al otro lado de la línea. Ahora mismo voy. Solo voy a cerrar el restaurante. Rosario colgó el teléfono y miró el reloj. Gabriel volvería del banco dentro de 4 horas. Tendría tiempo de preparar la conversación que había estado aplazando durante los últimos 6 meses. Eugenia apareció silenciosamente en la puerta. Señora, he anotado todo en mi diario, como me pidió. Gracias, Eugenia. Creo que pronto necesitaremos esas notas. La vieja ama de llaves asintió y desapareció, dejando tras de sí un ligero aroma a lavanda, una hierba que tradicionalmente utilizaba para ahuyentar las polillas de los viejos libros de contabilidad. Rosario se acercó a la ventana. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo de dorado los viñedos. En algún lugar entre las viñas vagaba su destino y de repente se dio cuenta. No sería solo un escándalo o un divorcio. Sería algo mucho peor. El reloj de pared dio las 5. Hora de actuar. Isabel aparcó el viejo Fiat en el patio de la bodega. El sol poniente teñía de rojo las paredes, recordatorio del vino derramado. Sacó una cesta con comida del asiento trasero, una costumbre de los restauradores que no admiten invitados con las manos vacías. La casa olía a té recién hecho y a lavanda. Eugenia se reunió con ella en el vestíbulo, cogió la cesta en silencio e hizo un gesto con la cabeza hacia la biblioteca. La vieja ama de llaves se movía en silencio, como una sombra, guardando todos los secretos de esta casa. Rosario estaba sentada en un sillón junto a la chimenea, mirando fotografías antiguas. En una mesa cercana había una botella medio vacía de tinto, un vino especial que el padre de Rosario elaboraba solo para la familia. «Has abierto el vino de tu padre». Isabel se hundió en una silla cercana. «Así que va en serio. ¿Recuerdas esta foto?» Rosario le tendió a su amiga una fotografía descolorida. «La fiesta de la vendimia, hace 12 años». En la foto, el joven Gabriel tenía el brazo alrededor de los hombros de Rosario. Estaban entre las viñas, con la antigua capilla de San Antonio a sus espaldas. Tus padres aún vivían. Isabel cogió la fotografía con cautela. «Y mi Ramón». Ese fue el día en que Gabriel habló por primera vez de niños. Isabel dejó la fotografía a un lado. Los leños crepitaban en la chimenea, aunque la noche era cálida. El fuego proyectaba sombras extrañas en las paredes apiladas con estanterías de libros. ¿Qué dijo exactamente? Mintió sobre su embarazo. Rosario se levantó y caminó hacia la ventana. Pero eso no es lo peor. He hecho averiguaciones sobre ella, Isabel. Lo que descubrí... Llamaron a la puerta en silencio. Eugenia trajo una bandeja con aperitivos y té recién hecho. Sus manos, arrugadas y secas como enredaderas en invierno, dispusieron las tazas con una gracia perfeccionada por los años. «Señora», el ama de llaves se detuvo en la puerta. «El párroco Alejandro me pidió que le dijera que la espera mañana después de la misa matutina». Rosario asintió. Cuando la puerta se cerró, continuó. «¿Te acuerdas del arqueólogo Ferrero? ¿El que desapareció en una expedición hace 15 años? Por supuesto. Se habló de su desaparición en toda la ciudad». Isabel frunció el ceño. «Espera, Ferrer, ¿cómo es esa mujer?» «Nicole es su hija. Pero ese no es su verdadero nombre. En su certificado de nacimiento figura como María Ferrero. Se cambió el nombre hace 5 años». «¿Y qué tiene eso de especial?» «Hace 5 años hubo un caso muy sonado en Madrid. Una joven acusó a su jefe de acoso. Recibió una gran indemnización. Y un mes después, el empresario apareció muerto en su casa de campo». Isabel dejó la taza en el suelo. El tintineo de la vajilla sonó anormalmente fuerte en el silencio que siguió. «El caso se cerró por falta de pruebas. La teoría oficial es el suicidio». Rosario volvió a su silla. Pero el investigador que dirigió la investigación guardó todo el material. Tenía sus dudas. «¿Cómo sabías todo esto?» «¿Te acuerdas de mi primo Diego? Trabaja para la policía de Madrid. Cuando le pedí que hiciera averiguaciones sobre Nicole Ferrer, no pudo encontrar ninguna información de más de 5 años. Es como si hubiera salido de la nada.
Al otro lado de la ventana se oyó el ruido de un coche que se acercaba. Rosario se tensó, pero solo era un camión con barriles de vino vacíos. ¿Qué ha pasado con su padre? ¿Al arqueólogo? Isabel se echó hacia adelante. Oficialmente desapareció durante la excavación, pero Diego encontró un detalle extraño. La semana antes de desaparecer, el arqueólogo retiró una gran suma de dinero de su cuenta y contrató un seguro de vida a nombre de su hija. ¿Crees que...? Creo que algo terrible ocurrió hace 15 años, y ahora ese pasado ha llegado a mi casa. Rosario cogió la botella y rellenó el vino. Pero no voy a rendirme sin luchar. ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con el pastor Alejandro mañana. Es el que más tiempo lleva aquí. Debe recordar aquella historia con el arqueólogo. Rosario dudó. Y tenemos que hablar con Gabriel, hoy mismo. ¿Se lo vas a contar todo? No. Primero quiero entender hasta qué punto está enredado en su red. Rosario miró su reloj. Debería volver en 1 hora. Isabel se levantó. Tengo que volver al restaurante. Los niños... Por supuesto. Rosario abrazó a su amiga. Gracias por venir. En la puerta, Isabel se volvió. Ten cuidado. Si lo que me has dicho es verdad, esta mujer es peligrosa. Cuando el sonido del motor del Fiat se apagó en la distancia, Rosario sacó de la secretaria el viejo cuaderno de su padre. En la última página había escrito un número de teléfono, el del mismo investigador de Madrid. Eugenia apareció como de la nada. Señora, ¿le preparo la cena al señor Gabriel? Sí, y tráigame el diario, el que llevaba hace 15 años. El ama de llaves se retiró en silencio. Rosario se acercó al reloj antiguo, otra reliquia familiar. El mecanismo hizo un clic silencioso, iniciando la cuenta atrás para una nueva hora. El tiempo se le escurría entre los dedos como arena en el desierto, y en algún lugar de esa arena estaba enterrada la verdad sobre la mujer que había decidido arruinarle la vida. Se oyó un portazo en la parte trasera de la casa. Gabriel había vuelto antes de lo habitual. Rosario cuadró los hombros y se alisó el pelo. Era hora de empezar el juego, en el que no solo estaba en juego su familia, sino posiblemente la vida de otra persona. Gabriel entró en la biblioteca, aflojándose la corbata mientras caminaba. Olía a colonia cara y a polvo de verano. Se quedó helado en el umbral cuando vio la mesa preparada para la cena y una botella abierta del vino de su padre. ¿Pasa algo? Su voz sonaba ronca, como si llevara mucho tiempo en silencio. ¿Qué te hace pensar eso? Rosario señaló la silla de enfrente. Tienes el vino de tu padre, solo lo haces en ocasiones especiales. Se sentó, evitando mirar las fotografías extendidas sobre la mesa. Eugenia se deslizó silenciosamente en la habitación llevando una bandeja. El aroma a pimientos asados y ajo llenaba el aire. Hoy he tenido visita. Rosario observó su reacción. Nickel Ferrer. Gabriel se sacudió como si recibiera un golpe. Su tenedor tintineó contra el plato. ¿Qué quería? Me sorprende que no preguntes quién es. Se hizo el silencio, solo roto por el crepitar de los leños de la chimenea. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso, convirtiendo los viñedos en un mar de olas oscuras. «Rosario», Gabriel empezó, pero ella levantó una mano, deteniéndole. «No hace falta. Hace meses que sé de tu enlace». Se echó hacia atrás en la silla como si le hubiera salido el aire. «¿Por qué no dijiste nada? Quería entender lo que estaba pasando. ¿Qué te llevó a buscar consuelo en el lateral?» Rosario le sirvió un poco de vino. «Ahora sé más de lo que me gustaría saber». «¿Qué quieres decir? Dime, ¿sabes quién es ella realmente? ¿De dónde viene? ¿Qué le pasó a su padre?» Gabriel frunció el ceño. «¿Qué tiene que ver eso con su padre?» «Con el hecho de que hace 15 años, un arqueólogo llamado Ferrero desapareció en nuestra ciudad. Nunca se encontró su cuerpo. Y su hija, que entonces se llamaba María, se hizo con una cuantiosa póliza de seguros. Eso es solo una coincidencia». Pero había incertidumbre en su voz. «¿Y el incidente de Madrid? ¿También una coincidencia?» Gabriel se levantó bruscamente. Su sombra en la pared tembló, volviéndose como una bestia asustada. «¿Qué caso?» «Siéntate». Rosario habló en voz baja, pero había acero en su voz. «Te contaré una historia que he aprendido hoy». Lo contó todo. El cambio de nombre, el escándalo con su jefe, el sospechoso suicidio.
Con cada palabra, el rostro de Gabriel se volvía más y más pálido. «Está embarazada», pronunció finalmente. «Íbamos a casarnos». «No, Gabriel, no está embarazada». «¿Qué?». Rosario sacó un informe médico de un cajón del escritorio. «¿Recuerdas al doctor Ramírez? Trabaja en la clínica donde supuestamente atienden a Nical. Allí no hay ningún historial de una paciente embarazada con ese nombre». Gabriel cogió el documento con manos temblorosas. ¿Por qué? ¿Por qué mintió? Creo que por la misma razón por la que mintió a su anterior jefe, y probablemente por la misma razón por la que desapareció su padre. Un leño crepitó en la chimenea, esparciendo chispas. Eugenia apareció en la puerta con una nueva botella de vino, pero Rosario la apartó con un gesto. ¿Qué debo hacer? Gabriel parecía tan perdido como un niño entre la multitud. Para empezar, cuéntamelo todo. Desde el principio. Respiró hondo. Sucedió después de la muerte de mi madre. ¿Recuerdas cuando me deprimí? Nical fue tan comprensiva. Dijo que ella también había perdido a sus padres, que conocía mi dolor. ¿Y tú la creíste? Sí. Habló de su infancia en Madrid, de su trabajo en los grandes bancos. Ahora me doy cuenta de que no pude verificar ni una palabra de lo que dijo. ¿Y el dinero? ¿Te pidió dinero? Gabriel se puso aún más pálido. Pequeñas cantidades. Para un piso nuevo, para tratamiento médico. ¿Cuánto? 20.000 euros. Tal vez más. No he contado. Rosario se tapó los ojos. Y cogiste ese dinero del banco. ¿Cómo? Hablé con Miguel en Hacienda. Notó discrepancias en los papeles. Al otro lado de la ventana se oía el ruido de un motor, el último camión de uvas que pasaba. El día terminaba, llevándose con él los últimos restos de su vida anterior. ¿Qué pasa ahora? Gabriel la miró como un ahogado. Mañana me reuniré con el pastor Alejandro. Él recuerda la historia con su padre. Quizá eso nos dé algunas respuestas. ¿Vas a ayudarme? Había sorpresa en su voz. Después de todo lo que he hecho, no te estoy ayudando. Estoy protegiendo lo que mis padres construyeron, lo que generaciones de mi familia construyeron. Rosario se levantó. Ahora vete a la cama. Mañana nos espera un día duro. Cuando los pasos de Gabriel se apagaron escaleras abajo, ella sacó su teléfono y marcó un número. ¿Diego? Soy Rosario. Necesito otro favor. Comprueba todas las transferencias bancarias de Gabriel del último año. Además, averigua dónde fue a parar el dinero que el arqueólogo Ferrero retiró antes de desaparecer. Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. En la oscuridad, los viñedos parecían un inmenso mar negro. En algún lugar de la ciudad había una mujer dispuesta a arruinarles la vida. Una mujer con un nombre falso y un pasado oscuro. El reloj marcaba la medianoche. Rosario sabía que no podría dormir. Tenía una reunión con el párroco Alejandro por delante, y el viejo sacerdote nunca compartía sus secretos con facilidad. Una tabla del suelo crujió en el pasillo. Eugenia estaba haciendo su ronda nocturna. La vieja ama de llaves había guardado los secretos de la casa durante 40 años. Tal vez había llegado el momento de revelar otro. La misa matutina había terminado, pero los feligreses no tenían prisa por dispersarse. En un pueblo pequeño, la iglesia seguía siendo un lugar de encuentro e intercambio de noticias. Rosario esperó a que la antigua nave se vaciara. La luz del sol entraba a raudales por las vidrieras y coloreaba las losas de piedra del suelo con todas las tonalidades del arco iris. El párroco Alejandro salió de la sacristía cuando la última anciana abandonaba la iglesia. Su andar era irregular. Su artritis había empeorado por la mañana. Se sentó en el banco contiguo al de Rosario y apoyó las manos en el reposabrazos tallado. Esperaba que vinieras. Su voz, profunda y tranquila, resonó en las bóvedas. Eugenia me dijo que tenías invitados. Entonces ya lo sabes. En nuestra ciudad los secretos no viven mucho tiempo. Como las sombras al atardecer, parecen largas, pero desaparecen con las primeras estrellas. Rosario miró al altar donde parpadeaban las velas. Hábleme del arqueólogo Ferrero. El párroco guardó silencio durante largo rato, hojeando un rosario. 15 años es mucho tiempo. Muchas cosas se han borrado de la memoria. No de la suya. El anciano sonrió débilmente. Siempre has sido perspicaz, como tu padre. ¿Qué pasó aquel año? ¿Por qué desapareció? Vino a verme una semana antes de desaparecer, para confesarse.
El pastor se cubrió los ojos. Lo que oí entonces... Algunos pecados no pueden ser lavados con agua bendita. ¿Puede decírmelo? El misterio de la confesión es inviolable. Pero... vaciló. Puedo contarte lo que vi con mis propios ojos, sobre cosas que no formaban parte del confesionario. Rosario se inclinó hacia adelante. Sus voces sonaban amortiguadas en la iglesia vacía, como si las propias paredes contuvieran secretos ajenos. Ferrero estaba excavando en la parte antigua de la ciudad. Buscaba rastros de un asentamiento romano, pero encontró algo más. El pastor refunfuñó por el dolor en las articulaciones. Oro, mucho oro, joyas antiguas, monedas. Una cosa que me mostró fue un anillo de sello. ¿Y qué pasó con el hallazgo? Oficialmente no se encontró nada, pero vi coches llegar a su casa por la noche, gente con trajes caros. 3 días después desapareció. ¿Y su hija, María? Pobre chica, venía aquí todos los días rezando por el regreso de su padre. El pastor sacudió la cabeza. Y entonces... cambió. Fue como si algo muriera en ella. ¿Cuándo exactamente? Después de que ella consiguió su seguro. Recuerdo que vino a la iglesia con un vestido nuevo. Caro. Insólito para la hija de un humilde arqueólogo. Rosario sacó una fotografía de su bolso. ¿Es ella? El pastor echó un largo vistazo a la foto de Nícal. Sí, y no. Los rasgos son los mismos, pero la mirada... completamente diferente. ¿Qué pasó con esos hombres de trajes caros? Desaparecieron, igual que el oro. El pastor levantó los ojos cansados hacia ella. Pero un mes después, un hombre nuevo llegó a la ciudad, compró una casa en las afueras y abrió una tienda de antigüedades. ¿Sigue aquí? No, se fue al cabo de un año. Pero su casa sigue vacía, en la calle Santo Domingo. Rosario sintió un escalofrío. La calle Santo Domingo. Allí era donde Nícal había alquilado un piso hacía 2 meses. ¿Hay algo más? El párroco sacó un sobre amarillento del bolsillo de su sotana. Ferrero me dejó esto. Dijo que se lo diera a su hija si le pasaba algo, pero ella se fue demasiado pronto. Y entonces me di cuenta de que no debía devolver la carta. ¿Por qué? Porque a veces la verdad puede matar un alma. Le tendió el sobre a Rosario. Ahora depende de ti. ¿La has leído? No, pero vi la cara de Ferrero cuando me entregó el sobre. Es la mirada de un hombre que va al cadalso. Eugenia entró en la iglesia. Se detuvo en la entrada, dudando si interrumpir la conversación. Señora, dijo al fin, ha llamado la señorita Isabel. Es urgente. Rosario se levantó y guardó el sobre en el bolso. Gracias, padre. Ha sido usted de gran ayuda. Ten cuidado, hija mía. El párroco la cruzó. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. A la salida de la iglesia, Rosario se volvió. Alejandro seguía sentado en el banco, contemplando las cuentas de su rosario. Un rayo de sol caía sobre su cabeza gris, creando la apariencia de un halo. «Eugenia», se volvió Rosario hacia el ama de llaves. «¿Te acuerdas de aquel año, cuando desapareció el arqueólogo?» «Sí, señora. Lo anoté todo en mi diario. Tráigalo esta noche. Además, asegúrate de que Gabriel no salga de casa». «No puede, señora. Su coche no arranca. Algo le ha pasado al motor». Rosario miró más de cerca al ama de llaves. Algo parecido a la satisfacción destelló en los ojos descoloridos de la anciana. «¿Le has hecho algo al coche?» «Llevo 40 años cuidando de la familia, señora. A veces el cuidado requiere medidas especiales». Rosario apretó la mano del ama de llaves. «Gracias». Sacó el teléfono y marcó el número de Isabel. El tono de llamada resonó en la iglesia vacía como el tañido de una campana. «Rosario». La voz de su amiga sonaba preocupada. «Deberías saberlo. Nícal estuvo anoche en mi restaurante. Estuvo preguntando por ti, sobre tus padres, sobre el accidente». «¿Qué accidente?» «Aquel, el que mató a tus padres». Rosario se quedó paralizada. Su rostro se reflejó en la vidriera, pálido, con los ojos abiertos de horror. ¿Qué quería saber exactamente? Los detalles. ¿Quién estaba investigando? Si había seguro. Isabel guardó silencio un momento. «Rosario, esto me da mala espina. Ya te llamaré». Se apoyó en la fría pared de piedra de la iglesia.
Sentía que el sobre de su bolso le quemaba la mano. En algún lugar de la ciudad, una mujer con nombre falso estaba indagando en su pasado, buscando conexiones entre la muerte de sus padres y la desaparición del arqueólogo. El reloj del campanario dio las 11. El sol de la mañana inundaba la plaza frente a la iglesia, pero Rosario sintió que la frialdad se colaba en su corazón. Sacó el sobre y miró la letra descolorida. El nombre del sobre estaba escrito con mano temblorosa. María, hija mía. Era hora de saber la verdad, por terrible que fuera. Rosario regresó a casa cuando el sol estaba en su cénit. Gabriel estaba sentado a la sombra de las parras, hojeando sin rumbo papeles viejos. Eugenia, como una fiel guardiana, se instaló con su tejido en la veranda, sin perderle nunca de vista. El estudio era fresco. Las viejas paredes mantenían fresca la mañana. Rosario depositó el sobre el escritorio y contempló largamente las descoloridas cartas. 15 años atrás, el arqueólogo Ferrero había escrito esta carta, sabiendo que tal vez no volvería. Le temblaron los dedos al abrir el sobre. El papel amarilleaba con el tiempo, la tinta se desdibujaba en algunas partes, pero el texto seguía siendo claro. María, hija mía, si estás leyendo esta carta significa que no he podido volver. Perdóname por todo lo que ha pasado y por todo lo que pasará. Debo decir la verdad antes de que sea demasiado tarde. Lo que encontramos en la excavación no es solo oro. Es la prueba de un crimen cometido hace medio siglo. Durante la Guerra Civil, muchas familias ricas escondieron sus tesoros. Algunos escondites nunca fueron encontrados. Hasta hoy. No solo encontré oro, sino documentos. Listas de nombres, fechas, lugares. La gente que viene por la noche no son solo coleccionistas. Quieren ocultar la verdad sobre cómo llegó el oro hasta aquí. Entre los documentos, encontré una mención a la familia Mendoza. Sus antepasados eran los guardianes del secreto. Cada generación lo transmitió a la siguiente. Rosario, la actual propietaria de la bodega, ni siquiera sabe que su padre... Rosario se separó de la carta. Los oídos le hacían ruido. Se acercó a la ventana tratando de ordenar sus pensamientos. En el jardín, Gabriel seguía sentado bajo las parras y Eugenia leía tranquilamente sus radios. Volvió a la mesa y continuó leyendo. Su padre lo sabía todo. Los documentos que encontré formaban parte de los archivos de la familia Mendoza. Guardaban algo más que vino en sus bodegas. María, he concertado una reunión. Esta noche tengo que darles todo lo que encontré. A cambio prometieron seguridad, para ti y para mí. Pero no les creo. Por eso escribo esta carta. Si me pasa algo, no busques a quién culpar. Toma el seguro y vete. Empieza una nueva vida. Olvídate de todo lo relacionado con la excavación y el oro. Siento haberte metido en esto. Siento no haber podido ser mejor padre. Siento que tengas que vivir con este secreto. Te quise más que a la vida. Tu padre. En la parte inferior había una postdata hecha por una mano temblorosa. PD. Si decides averiguar la verdad, busca el viejo reloj de la casa de los Mendoza. El de la biblioteca. Hay más de lo que parece. Rosario dejó lentamente la carta. Su mirada se posó en el viejo reloj que siempre estaba en la biblioteca. Su padre nunca había permitido que lo tocaran o repararan, aunque hacía tiempo que el mecanismo necesitaba un arreglo. Llamaron a la puerta en silencio. Eugenia trajo una bandeja con té y un sobre. Esto lo trajo el chico del banco, señora. Dijo que era urgente. Rosario abrió el sobre. Dentro había una breve nota de Diego. Comprobé las transferencias. El dinero fue a parar a una cuenta de un banco suizo. El mismo banco donde se transfirieron los fondos de la póliza de seguro del arqueólogo hace 15 años. Además, he encontrado el informe de defunción de tus padres. Hay algunas rarezas en el archivo. Llámame. ¡Eugenia! Rosario levantó los ojos hacia el ama de llaves. Tú conocías a mi padre mejor que nadie. ¿Habló alguna vez de documentos antiguos, sobre algo relacionado con la guerra civil? La anciana se quedó helada. Señora, por favor, es importante. Tu padre, un día poco antes del accidente, le oí hablar por teléfono. Hablaba de unos papeles que había que esconder. Y al día siguiente... ¿Qué? Pasó toda la noche en la biblioteca, y por la mañana el reloj se paró. Rosario se levantó y se acercó al reloj. La enorme caja de caoba estaba cubierta de elaboradas tallas. Nunca se había dado cuenta, pero uno de los motivos parecía diferente, más nuevo, como si lo hubieran añadido más tarde. Tu diario, Eugenia.
El que llevabas hace 15 años. ¿Lo tienes? El ama de llaves sacó un cuaderno andrajoso del bolsillo de su delantal. Estaba a punto de dártelo. Rosario hojeó rápidamente las páginas hasta encontrar la fecha que buscaba. 15 de julio. El señor estaba trabajando hasta tarde en la biblioteca. Entró gente extraña. La conversación era ruidosa. Hablaron de las excavaciones y de viejas deudas. Cuando se fueron, el señor parecía preocupado. Me dijo que no abriera la puerta a nadie. ¿Y después? Por la mañana se fue, junto con la señora. Esa tarde ellos... La voz de Eugenia temblaba. Ese día hubo un accidente. Al otro lado de la ventana se oía el ruido de un coche que se acercaba. Rosario se asomó. Un todoterreno negro se detuvo en la puerta. Nícal salió de él. Eugenia, no la dejes entrar. Dile que no estoy en casa. ¿Y el señor Gabriel? Procura que no se encuentre con ella. Cuando el ama de llaves se marchó, Rosario se volvió hacia el reloj. Pasó los dedos por las tallas, tratando de encontrar diferencias en el dibujo. Una de las volutas dio paso a un clic y algo chasqueó dentro del mecanismo. La parte posterior del reloj se retiró silenciosamente, dejando al descubierto un pequeño espacio. Dentro yacía un viejo maletín de cuero. Desde fuera llegaba la voz de Nícal, autoritaria, exigente. Eugenia respondió algo, sin dejarla entrar en la casa. El tiempo apremiaba. Rosario sacó el maletín y lo abrió rápidamente. Dentro había documentos amarillentos, fotografías y un pequeño cuaderno. En la primera página reconoció la letra de su padre. A quien encuentre esto, tenga cuidado. Algunos secretos pueden costar vidas. Fuera se oyó un portazo. El motor rugió y el ruido de los neumáticos sobre la grava se fue alejando poco a poco. Nícal se alejó, pero Rosario sabía que aquello no había hecho más que empezar. Se sentó a la mesa y abrió el cuaderno de su padre. Era hora de averiguar lo que sus padres habían pagado realmente con sus vidas. Gabriel apareció en la puerta. Tuvimos una visita de Nícal. Ya lo sé. Rosario le miró. Siéntate, tenemos que hablar de lo que pasó hace 15 años. Gabriel se sentó frente a ella, con la mirada fija en el maletín abierto. Eugenia cerró la puerta en silencio, dejándolos solos. El aire olía a papel viejo y polvo, el olor de los secretos guardados durante décadas. ¿Qué es esto? Señaló con la cabeza los papeles. Una herencia. Rosario sacó el cuaderno de su padre. Y una maldición. Empezó a leer en voz alta. 20 de abril de 1938. Mi abuelo se hizo con la custodia de los objetos de valor de la familia Valencia. 4 cajas de oro y documentos. El lugar es el sótano de la bodega, pared norte, detrás de la tercera barrica. Rosario pasó la página. Nombres de los mensajeros. Ramón Esteban. Juan Ferrer. ¿Esteban? Gabriel se echó hacia adelante. ¿Cómo es mi familia? Tu abuelo. Y el padre de Nícal. Quiero decir, el de María. Sus familias estaban unidas entonces. Siguió leyendo. Septiembre de 1939. Valencia no regresó. Le dispararon al intentar cruzar la frontera. Los objetos de valor se quedaron con nosotros. El abuelo dijo que ahora es nuestra responsabilidad. Nuestra maldición. Rosario cerró el libro. Ahora entiendo por qué el arqueólogo estaba tan interesado en excavar cerca de la bodega. Sabía lo que tenía que buscar. ¿Pero qué tiene que ver el accidente de tus padres? Estamos a punto de averiguarlo. Sacó un sobre de fotografías de su maletín. Son fotos de la excavación. Fíjate en las fechas. La semana anterior a la desaparición de Ferrero y el día antes de que mataran a mis padres. Las fotos mostraban la excavación en la antigua muralla de la ciudad. Una figura familiar se vislumbraba en una de las fotos. ¿No es...? Gabriel entornó los ojos. Sí, mi padre. Se reunió con el arqueólogo el día antes de desaparecer. Llamaron a la puerta. Eugenia trajo un sobre nuevo. Del señor Diego, señora. Entrega urgente. Rosario abrió el sobre. Dentro había un informe policial de hacía 15 años. Dios. Palideció al leer. ¿Qué contiene? El informe de la autopsia. Encontraron somníferos en la sangre de papá. En la de mamá también. No deberían haber estado conduciendo ese día. ¿Fueron envenenados? Parece que sí. Y aquí está el informe del forense. Mira, está firmado por Raúl Esteban. ¿Mi tío?
Gabriel cogió el documento. ¿Él investigó el caso? Y cerró el caso al cabo de una semana. Alegó que fue un accidente. Se hizo un gran silencio. Fuera de la ventana, el día se deslizaba hacia el atardecer y las sombras de las parras se alargaban. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Nikal? María. Rosario le corrigió. Su verdadero nombre es María Ferrero, y creo que ella siempre ha sabido la verdad. Esperó el momento oportuno. Sacó otro documento de su maletín, uno antiguo en papel timbrado, un acuerdo de custodia, firmado por nuestros abuelos. Dice que si el tesoro no es reclamado en 50 años pasa al custodio, y el plazo expira en un mes, el 5 de agosto. Gabriel se levantó y se acercó a la ventana. ¿Por eso ha aparecido ahora? ¿Por el dinero? No solo por eso, mira esto. Rosario le entregó la última fotografía de su maletín. La foto era de 3 hombres, sus abuelos y el padre de María. En el reverso había una inscripción. Juramento de guardianes. Para transmitir a los hijos. Estaban unidos por un juramento. Rosario habló en voz baja. Tu abuelo lo rompió, traicionó a los demás. ¿Por eso tu padre nunca habló del pasado de la familia? Gabriel se hundió en una silla. Padre, bebía hasta dormirse por alguna razón, siempre hablando de algún tipo de deber, algún tipo de redención. Y tú buscaste consuelo en una mujer cuya familia sufrió la traición de tu abuelo. Yo no sabía, pero ella lo sabía. Lo supo todo el tiempo. Se oyó el ruido de un motor al otro lado de la ventana. Isabel había vuelto. Entró corriendo en la biblioteca sin esperar invitación. ¡Rosario! Nikal estaba en el despacho del alcalde, solicitando los antiguos planos de la bodega. ¿Por qué? No lo sé, pero... Isabel tomó aire. Había un hombre con ella, anciano, con un traje caro. Se presentó como el abogado de la familia Valencia. Rosario y Gabriel se miraron. Bueno, allá vamos. Rosario volvió a guardar los documentos en su maletín. Ella no solo quiere destruir nuestro matrimonio, quiere recuperar lo que cree que es suyo. ¿Qué hacemos? Para empezar, revisar el sótano, donde dice en las notas del abuelo: Señora, Eugenia apareció en la puerta como una sombra. Un coche de policía ha llegado a la casa. Les acompaña un investigador de Madrid. Rosario volvió a guardar el maletín en su reloj. Entonces no tenemos mucho tiempo. Rosario. Gabriel dio un paso hacia ella. Perdóname, por todo. No es momento de disculpas. Ella le miró a los ojos. Ahora mismo tenemos que decidir de qué lado estamos, y si estamos dispuestos a pagar el precio de la verdad. Sonó el timbre de la puerta. Eugenia fue a abrir. Sus pasos resonaron en el pasillo vacío. El sol se había puesto en el horizonte, y las sombras del pasado se espesaban a su alrededor, listas para revelar sus últimos secretos. Un hombre alto vestido con un traje gris apareció en la puerta de la biblioteca. Llevaba el pelo canoso peinado hacia atrás y en sus ojos se leía el cansancio de un hombre que ha visto demasiadas historias oscuras. Señora Mendoza, inspector Ramírez, de Investigaciones Especiales. Mostró su identificación. Tenemos que hablar de un caso de hace 15 años. La figura de Nikal apareció detrás de él. Tenía un aspecto diferente, un estricto traje de negocios, el pelo recogido en un apretado moño, sin fingir suavidad en la mirada. Siéntese. Rosario señaló las sillas. Eugenia, tráenos café. No será necesario. Nikal se adelantó. No tardaremos. La señorita Ferrer ha tenido la amabilidad de darnos nueva información sobre la desaparición de su padre. El inspector sacó una carpeta. ¿Y la muerte de sus padres? ¿Es así? Rosario se sentó a la mesa, haciendo un gesto a Gabriel para que se quedara. ¿Y cuáles son? Según testigos, el día que desapareció el arqueólogo Ferrero, tu padre se reunió con él aquí en la bodega. ¿Tiene pruebas? El inspector colocó una fotografía sobre la mesa. La misma que Rosario acababa de esconder en su reloj. ¿De dónde la has sacado? Estaba en los efectos personales del arqueólogo. Nikal se acercó. Al igual que los documentos del trato entre nuestras familias. ¿Trato? Gabriel levantó la voz por primera vez desde que comenzó la conversación. No finja, señor Esteban. Nikal se volvió hacia él. Tu familia también está implicada en esto.
Tu abuelo traicionó a mi padre y tu tío encubrió las pruebas. La señorita Ferrer afirma, continuó el inspector, que hay objetos de valor pertenecientes a la familia Valencia escondidos en las bodegas de la bodega, y que su padre, la señora Mendoza, asesinó al arqueólogo Ferrero para preservar ese secreto. Eso es absurdo. ¿De verdad? Nical sacó un sobre de su bolso. ¿Y esto también es absurdo? Volcó el contenido del sobre la mesa. Viejas fotografías, cartas, recortes de periódico. Mi padre llevaba un diario. Lo anotaba todo, cada reunión, cada conversación. Su voz temblaba de rabia contenida. El día que desapareció se reunió con tu padre, y al día siguiente desapareció. ¿Coincidencia? Y una semana después murieron mis padres. Rosario la miró a los ojos. ¿Coincidencia también? Un pesado silencio se cernió sobre la habitación. El inspector pasó la mirada de una mujer a otra. Tengo una orden de registro. Dejó el papel sobre la mesa. Empezaremos por los sótanos. No hace falta. Rosario se levantó. Se lo enseñaré todo yo misma. Rosario, no. Gabriel la agarró del brazo. Es hora de terminar esta historia. Le soltó la mano. Sígueme. Bajaron la vieja escalera de piedra. Eugenia la siguió, sosteniendo una lámpara de parafina. La electricidad en el sótano era a menudo caprichosa. El olor a vino viejo y a humedad era cada vez más fuerte. Pared norte, más allá del tercer barril. Nical caminaba con confianza, como si ya hubiera estado aquí antes. ¿Verdad, señora Mendoza? Rosario se detuvo ante un enorme barril de vino. Una fecha a medio borrar, 1938, era visible en su lado. Ayúdeme a empujarlo hacia atrás. El inspector y su ayudante se amontonaron sobre el barril. Cedió con un largo crujido, revelando una sección de pared con sutiles diferencias en la mampostería. Aquí. Nical pasó la mano sobre las piedras. ¿Detrás de esta pared? Sí. Rosario sacó una hoja doblada de su bolsillo. Pero antes de abrir este muro, lee esto. Le tendió la hoja al inspector. Era una carta de su padre, fechada el día de su muerte. Si está leyendo estas líneas, significa que la hija del arqueólogo ha regresado. Debo decir la verdad sobre lo que ocurrió hace 15 años. En efecto, Ferrero había encontrado oro, pero no solo el suyo. Encontró documentos que probaban que la familia Valencia no fue fusilada mientras intentaba escapar. Fueron traicionados por el hombre al que habían confiado su fortuna. Mi padre. Nical se puso pálido. El inspector siguió leyendo. Ferrero nos chantajeó con estos documentos. Exigió una parte del tesoro. Y cuando nos negamos, amenazó con contárselo a su hija. Aquella noche vino a la bodega. Hablamos y accedió a guardar silencio. Le di parte del oro. Se marchó. Vivo. ¡Mientes! Nical se lanzó contra la pared. Él nunca... Al día siguiente, continuó Rosario de memoria, mi padre se enteró de que el arqueólogo se había reunido con gente de la familia Valencia, los que habían sobrevivido y se habían escondido todos estos años. Estaba planeando un doble juego. No. Nical se hundió de rodillas. No es verdad. Una semana después, mis padres murieron en un accidente. Los hombres de Valencia los mataron. Venganza por una traición de medio siglo. El inspector dobló la carta. Esto lo cambia todo. No cambia nada. Nical se levantó de un salto. «¡Abre la pared! ¡Ahí está la prueba!». Rosario asintió al ayudante del inspector. Empezó a desmontar cuidadosamente la mampostería. Al cabo de unos minutos, se formó un agujero en la pared. Dentro había un escondite. Uno vacío. ¿Dónde está todo? Nical dio un paso hacia la abertura. Tu padre se lo llevó todo aquella noche. Rosario sacó el último documento. Aquí hay un recibo, su firma. Nical cogió el papel con manos temblorosas. La letra le resultaba familiar. La había visto 1000 veces en los diarios de su padre. No. Se deslizó por la pared. No podría haberme traicionado. No te traicionó. Rosario se hundió a su lado. Intentaba proteger. Se suponía que el oro y los documentos eran tu futuro. Pero los hombres de Valencia le siguieron la pista. Desapareció para alejarlos de ti. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque hoy me he enterado de la verdad. Por la carta de tu padre que guardaba el pastor Alejandro.
Eugenia levantó más la lámpara y las sombras danzaron por las paredes del sótano, como si los fantasmas del pasado se hubieran reunido para contemplar el desenlace de esta historia. «Señorita Ferrer», la ayudó a levantarse el inspector, «tendrá que acompañarme. Tenemos preguntas sobre los sucesos de Madrid de hace 5 años». Nical no se resistió. Parecía desolada, como si le hubieran arrancado la vara que mantenía unida toda su vida. En las escaleras se dio la vuelta. Todo este tiempo he estado odiando a la gente equivocada. La venganza rara vez conduce a la verdad. Rosario la vio subir las escaleras con la escolta policial. Cuando los pasos se detuvieron en la cima, Gabriel susurró: «¿Y ahora qué?» «¿Ahora?» Rosario pasó la mano por la vieja mampostería. «Ahora tenemos que decidir qué hacer con el verdadero alijo». «¿El verdadero?» «El que está detrás de la segunda pared, donde realmente está escondido el oro de Valencia». En el sótano reinaba el silencio, solo roto por el crepitar de una lámpara de aceite. Los secretos del pasado aún no habían revelado todas sus cartas. Cuando los coches de policía se alejaron, el silencio vespertino envolvió la bodega. Rosario y Gabriel permanecieron en la bodega. Eugenia sostenía en silencio una lámpara, cuyas sombras convertían los barriles de vino en guardianes silenciosos de viejos secretos. ¿Dónde está el verdadero escondite? Gabriel miró alrededor de las paredes. Detrás de la capilla. Rosario pasó la mano por las piedras húmedas. Había un mapa en la carta de papá. Lo escondió entre las páginas de una vieja Biblia. ¿Por eso les dejaste buscar aquí? Tenía que asegurarme de que Nical lo creyera, de que todo el mundo lo creyera. Subieron las escaleras. La casa olía a café. Eugenia lo preparaba como si esta noche no fuera diferente de cualquier otra. Pero todos se dieron cuenta. Algo era irrevocablemente diferente esta noche. ¿Deberíamos esperar a que oscurezca? Rosario miró por la ventana. ¿Y alguien más? Como en respuesta a sus palabras, sonaron pasos en el patio. Isabel entró en la habitación, con el rostro desacostumbradamente serio. «He visto a la policía». «Entonces, ¿ha empezado?» «Sí». Rosario sacó una vieja Biblia del armario. ¿Trajiste lo que te pedí?» Isabel puso un sobre la mesa. «Los papeles para los nuevos pasaportes, tal como lo pediste. Pero, ¿estás segura?» «Estoy segura». Rosario desdobló la tarjeta amarillenta. «Cuando esto acabe tendremos que desaparecer, como desapareció el arqueólogo. ¿Sabes dónde está?» Gabriel se echó hacia adelante. «En Argentina. Mi padre le ayudó a escapar fingiendo una desaparición. Era parte del trato. Silencio a cambio de una nueva vida. Y Nical. Ella nunca sabrá la verdad. Es lo mejor para todos». Eugenia trajo una bandeja con café. Sus manos temblaban ligeramente. «Señora, se habla en Town. La gente ha visto coches extraños en el camino a la capilla. ¿Están aquí?» Rosario dobló el mapa. «Valencia no es de las que se rinden fácilmente». «¿Pero cómo lo han sabido?» Gabriel se ajustó nerviosamente la corbata. «¿Alguien les avisó?» Isabel miró a Rosario. «Alguien que sabía lo del oro, el pastor Alejandro». Rosario sonrió con amargura. No solo se quedó con la carta del padre Nical, ha sido el enlace de la familia Valencia todos estos años. «Padre». Eugenia se persignó. «Hasta la iglesia tiene un precio». Rosario se levantó. «Ya es la hora. Está anocheciendo». Salieron por la puerta trasera. El aire del atardecer olía a uvas y a tormenta. La capilla se alzaba sombría sobre la colina, con su campanario erguido contra las pesadas nubes. Hay un pasadizo subterráneo detrás del altar. Rosario hizo brillar la linterna bajo sus pies. Se construyó durante la guerra. Lleva un escondite. En la capilla se detuvieron. La vieja puerta estaba entreabierta y las velas parpadeaban en su interior. «Nos esperan». Rosario apretó la mano de Gabriel. «¿Listos?» Dentro de la capilla les esperaba el pastor Alejandro. Estaba sentado en primera fila, leyendo un rosario. Un hombre mayor con un traje caro estaba a su lado. «Aquí viene la heredera de la familia Mendoza». El hombre se levantó. «Soy Raúl Valencia. Usted no existe». Rosario se interpuso entre él y Gabriel. «Tu familia murió en el 39. No toda», sonrió. «Algunos secretos viven más que las mentiras. ¿Qué queréis?»
Lo que nos pertenece, oro, documentos y la verdad. ¿La verdad? Rosario se rió. ¿Sobre cómo tu familia financió a ambos bandos en la guerra? ¿De cómo vendías información a cualquiera que pagara? La sonrisa de Valencia se desvaneció. De los documentos que encontró el arqueólogo, los mismos que estás buscando. ¿Dónde están? En el mismo sitio donde está el oro. Rosario sacó un mapa. Detrás del altar, pero hay una condición. ¿Cuál es? Dejarás en paz a mi familia, y a la familia Nical. El arqueólogo nos traicionó. No, él protegió la verdad. La verdad de que nadie quedó limpio en esa guerra, ni los vencedores ni los vencidos. El pastor Alejandro se levantó. Su artritis parecía haber remitido. Se movía con facilidad, como un hombre que se hubiera desprendido de una pesada carga. Tienes razón, Raúl. El cura colocó el rosario en el banco. Es hora de poner fin a esta guerra. ¿Dónde están las garantías? Mi primo de la policía tiene copias de los documentos. Rosario le tendió un mapa. Si nos pasa algo, la verdad se hará pública. Valencia se quedó mirando el mapa durante un largo rato. Luego asintió. Muéstrame el camino. Detrás del altar se descubrió una trampilla, hábilmente oculta bajo las losas de piedra. Las escaleras descendían hacia la oscuridad, el aire viciado por décadas de abandono. Señora, Eugenia cogió la mano de Rosario. Déjame ir contigo. No, espera aquí. Y si no volvemos en una hora, ya sé lo que hay que hacer. El ama de llaves llevaba en el bolsillo del delantal la pequeña llave de la caja fuerte donde se guardaban las copias de todos los documentos. Bajaron las escaleras. El túnel era estrecho, las paredes húmedas por el agua subterránea. Después de 50 metros, el camino chocó con una puerta de hierro. ¡Aquí! Rosario iluminó la cerradura con su linterna. Cuando la puerta se abrió, la luz reveló hileras de cajas metálicas en la oscuridad. En ellas aún podía distinguirse el escudo de la familia Valencia. ¡Aquí es! Raúl pasó la mano por la caja más cercana. Nuestra herencia. Y nuestra maldición, añadió Rosario. A sus espaldas se oyó el chasquido de un gatillo amartillado. Todos se volvieron. En la puerta estaba Nical. En su mano brillaba una pistola. Sorpresa. Sonrió, pero sus ojos permanecían fríos. ¿Pensabas que me creía la historia del sótano? ¿Cómo encontraste? Gabriel comenzó. Te he estado siguiendo, todos estos meses, esperando a que me condujeras al verdadero escondite. Rosario se adelantó lentamente. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Nical le pasó el arma a Valencia. Ahora cojo lo que me pertenece, lo que perteneció a mi padre. Tu padre está vivo. Rosario dijo en voz baja. Mientes. En Argentina, un pueblo llamado San Miguel, tiene una pequeña biblioteca. A Nical le tembló la mano. No. Envió una carta hace un mes. ¿Quieres leerla? El silencio flotaba en el túnel. Se oía gotear el agua de las bóvedas. En algún lugar de arriba, una campana sonaba ensordecedora. Se acercaba la medianoche. El desenlace se acercaba, y el precio de la verdad estaba listo para presentar su factura final. Muéstrame la carta. La voz de Nical temblaba, pero sostenía el arma con firmeza. Rosario sacó lentamente un sobre de su bolsillo. El papel estaba amarilleado por el tiempo. Los sellos eran argentinos. Suéltalo. El sobre flotó hasta el suelo polvoriento. Nical lo recogió con la mano libre sin bajar el arma. A la tenue luz de las farolas, su rostro parecía una máscara de cera. Lee en voz alta. Raúl Valencia se apoyó en la pared. Algo parecido a una risita brilló en sus ojos. Querida Rosario, empezó a leer Nical. 15 años es mucho tiempo, lo suficiente para darte cuenta de tus errores. Ahora vivo en una pequeña ciudad al pie de los Andes. Es un lugar tranquilo, y las montañas me recuerdan a España. Se le quebró la voz. La mano con la carta temblaba. Continúa. Rosario no se movió de su asiento. Todos los días pienso en María, en cómo creció, en quién se convirtió. Los rastros que encuentro en Internet me perturban. Ella busca venganza, pero no sabe toda la verdad. ¿Qué verdad? Nical levantó la vista de la carta. Sobre lo que pasó la noche que desaparecí. Desde la oscuridad del túnel llegó una voz familiar. Todos se volvieron. En la puerta había un hombre canoso con una chaqueta desgastada. Tenía la cara surcada de arrugas, pero sus ojos seguían siendo los mismos,
vivos, inquisitivos. ¿Papá? La pistola cayó de la mano de Nical. El arqueólogo Ferrero salió a la luz. Hola, María. ¿Cómo? ¿Cuándo? Volé ayer. Rosario me encontró a través de su primo policía. Nical se tambaleó hacia atrás agarrándose a la pared. ¿Todos estos años has estado vivo? ¿Y nunca intentaste contactar conmigo? Intentaba protegerte. ¿De qué? ¿De quién? ¿De la verdad? Ferrero miró a Valencia. De lo que encontré en los documentos. Silencio. Raúl dio un paso adelante, pero el arqueólogo levantó la mano. No, no más secretos. Es hora de contarlo todo. Se acercó a las cajas y pasó la mano por la superficie polvorienta. En el 39, los Valencia no murieron intentando escapar. Fueron traicionados por los suyos. Gente que quería el oro para ellos. Eso ya lo sabemos. Nical levantó su arma. Por eso estoy aquí. No, no sabes lo principal. Ferrero abrió uno de los cajones. Mira, dentro había documentos amarillentos. Sacó la hoja superior. Una lista de traidores. Entre ellos está tu abuelo, María, mi padre. ¿Qué? Era tesorero de la familia Valencia. Organizó una falsa fuga y luego fingió su muerte. Nical le miró con los ojos muy abiertos. ¿Por eso empezaste la excavación? ¿Buscabas pruebas? Buscaba redención. Quería recuperar lo que mi familia había robado. ¿Y por eso desapareciste? Los hombres de Valencia me encontraron. Me ofrecieron elegir entre la muerte o el silencio. Y usted eligió la cobardía. La amargura sonó en su voz. Elegí tu vida. Ferrero dio un paso hacia su hija. Me amenazaron con matarte si no desaparecía. Raúl Valencia se rió. Una conmovedora escena familiar. Pero tenemos cosas mejores que hacer. Desenfundó su pistola. Ahora que todos están aquí, es hora de terminar lo que empezamos. Lo prometiste. Rosario se interpuso entre él y los demás. Se lo he prometido a mucha gente a lo largo de los años. Valencia apuntó. El arqueólogo debería haber muerto hace 15 años. Corrijamos ese error. ¡No! Nical levantó su arma. Suelta el arma, niña. Eres tan traidora como tu abuelo. No le hagas caso. Ferrero dio un paso hacia su hija. Es hora de detener este ciclo de traición. Demasiado tarde. Valencia sonrió. He esperado demasiado. El disparo sonó inesperadamente fuerte. Los ecos resonaron en el túnel. Nical gritó. Pero la bala no alcanzó al arqueólogo. Gabriel, que se había precipitado hacia adelante, cayó, agarrándose el hombro. La sangre se extendía en una mancha oscura por su camisa. ¡No! Rosario se lanzó sobre su marido. Valencia la apuntó con el arma. No te muevas. Ya basta. La voz del pastor Alejandro llegó desde la oscuridad. El Señor sabe que ya ha habido suficientes muertes. El cura salió a la luz. En su mano había un revólver antiguo. ¿Padre? Valencia sonrió. ¿Va a disparar? Sí, tengo que hacerlo. He absuelto demasiados pecados como para permitir que se cometan nuevos. ¿Lo sabías? Nical se volvió hacia el sacerdote. ¿Sabías todo el tiempo dónde estaba mi padre? Le ayudé a marcharse y guardé su secreto. ¿Por qué? Porque a veces el silencio salva más almas que la verdad. Valencia evaluó la situación. 2 pistolas le apuntaban. ¿Crees que este es el final? Bajó lentamente las armas. No tienes ni idea de cuánta gente está involucrada en esta historia. ¿Cuántos están dispuestos a matar para mantener el secreto? Por eso vamos a contarlo todo. Rosario apoyó la cabeza de Gabriel. Todos los documentos están ya con los periodistas. Mañana toda España sabrá la verdad sobre la familia Valencia. Vas de farol. Mira en Internet. Los primeros artículos deberían aparecer en 1 hora. Valencia sacó su teléfono. Su rostro se contorsionó de rabia. Puta, lo tienes todo calculado. No lo tenía. Mi padre lo hizo. Hace 15 años creó este plan. En caso de que la verdad saliera a la luz. ¿Es por eso que organizó el accidente? Nical bajó el arma. ¿Para poner en marcha este plan? Sí. Sabía que tarde o temprano alguien empezaría a desenterrar el pasado. Gabriel gimió. La sangre seguía rezumando entre sus dedos. Necesita ayuda. Rosario miró a Valencia. Tú eliges. O salimos todos de aquí y olvidamos esta historia, o mañana tu nombre se convertirá en símbolo de traición.
El viejo miró a su alrededor. El cura con el revólver, el arqueólogo con su hija, el herido Gabriel. La historia que había intentado enterrar había estallado. «¡Maldito seas!», tiró la pistola al suelo. «Igual que tu padre. Ya estamos malditos. Todos nosotros». Rosario ayudó a Gabriel a levantarse. «La cuestión es qué vamos a hacer con esta maldición». Sonó un timbre en el piso de arriba. Medianoche. En su tañido se oía un requiem por los misterios que por fin habían encontrado la paz. Subieron las escaleras en silencio. Cada uno llevaba su propia carga, unas de culpa, otras de perdón, otras de comprensión. Y al fondo, en el alijo, permanecían las cajas de oro, testigos mudos de cómo la codicia y el miedo pueden envenenar las almas de las generaciones venideras. A la salida de la capilla, Eugenia les esperaba con un botiquín. La vieja ama de llaves no hizo preguntas. Se limitó a hacer lo que siempre había hecho: cuidar de la familia, guardar sus secretos, vendar sus heridas. Pero la noche aún no había terminado, y el precio más terrible aún no se había pagado. El amanecer los encontró en la vieja capilla. Eugenia estaba terminando de vendar el hombro de Gabriel mientras los demás estaban sentados en los bancos, agotados por los acontecimientos de la noche. La luz de la mañana se filtraba a través de las vidrieras, coloreando el aire polvoriento con todos los matices de la tristeza. «Tenemos que ir al hospital». Eugenia le puso una venda. «La herida es grave. Primero tenemos que curarla». Gabriel intentó ponerse de pie, pero palideció de dolor. Raúl Valencia estaba sentado aparte de todos los demás, encorvado bajo el peso de la derrota. Su teléfono no dejaba de vibrar. La noticia se extendía por todo el país. ¿Y ahora qué? Nikal miró a su padre, como si aún no se hubiera creído su regreso. ¿Ahora? Ferrero sacó un sobre gastado de su bolsillo. «Ahora de verdad». Le tendió el sobre a Rosario. Dentro había una vieja fotografía, 3 hombres a la entrada de la bodega: su padre, el padre de Rosario y el abuelo de Gabriel. Fue tomada el día antes de que todo empezara, antes de la traición. «¿Por qué lo enseñas ahora?» Rosario miró los jóvenes rostros de la fotografía. «Porque hay algo más que no sabéis, sobre la muerte de vuestros padres». Valencia levantó bruscamente la cabeza. «¡Cállate!». «No». El arqueólogo cuadró los hombros. «Hace 15 años tu padre, Rosario, no aprendió la verdad de mí. La aprendió de su padre justo antes de morir». «¿Qué quieres decir?». «Tu abuelo no solo se quedó con el oro, sabía lo que le pasó a la familia Valencia, y ese conocimiento le atormentó el resto de su vida». El pastor Alejandro asintió. Se confesaba a menudo. Hablaba del pecado que no podía expiar. «Antes de morir, le contó todo a tu padre, y decidió enmendarlo». Ferrero sacó otro documento. Empezó a transferir dinero a los miembros supervivientes de la familia Valencia, en secreto, a través de bancos suizos. «¿Mi padre?». Rosario aceptó el documento con manos temblorosas. «Sí, pero Raúl se enteró y decidió que era hora de devolverlo todo». Valencia se levantó de un salto. «¡Cállate! Tú fuiste quien preparó el accidente». Rosario se volvió lentamente hacia él. No para ocultar la verdad, sino para evitar que devolvieran el dinero. «Tu padre era un tonto». Valencia apretó los puños. Pensó que podía expiar los pecados del pasado con dinero. «¿Y tú pensaste que podrías expiarlos con sangre?». Nikal se acercó a Valencia. «¿Por eso me seguiste? ¿Usaste mi sed de venganza? Eras la herramienta perfecta, obsesionado con la venganza, dispuesto a destruir a la familia Mendoza a cualquier precio. Eres un monstruo. ¿Ia? ¿Quién intentó destruir el matrimonio de otra persona? ¿Quién mintió sobre el embarazo? ¿Quién robó dinero del banco?». Gabriel se crispó, pero Rosario lo contuvo. «No lo hagas. Ya no importa». «¿No importa?». Valencia se rió. «¿Crees que esto es el fin? ¿Que la verdad lo arreglará todo?». Sacó un pequeño mando del bolsillo. Tenía un plan de reserva. Siempre hay un plan de respaldo. «¿Qué es esto?». El pastor Alejandro se adelantó. «Un detonador. El alijo tiene una trampa. Si no puedo conseguir el oro, nadie puede conseguirlo». «Hay documentos ahí dentro». Ferrero corrió hacia él. «¡Espera!». Valencia levantó más el mando. «Un paso más y todo saltará por los aires. Junto con la capilla». El cura se puso pálido. «No te atreverías. Esta es la casa de Dios».
¿Dios? Valencia sonrió amargamente. ¿Dónde estaba tu Dios cuando asesinaban a mi familia? Rosario se levantó lentamente. Tienes razón, la verdad no deshará el pasado, pero puede salvar el futuro. ¿Qué quieres decir? Sobre el hecho de que mi padre no solo transfirió dinero, creó un fondo para las víctimas de la guerra civil, todas las víctimas de ambos bandos. Sacó papeles de su bolso. El oro de abajo es solo una pequeña parte. Los fondos principales ya están en marcha. Se están construyendo hospitales, escuelas, orfanatos. Mentira. Mira en Internet. No son solo las revelaciones que se publican hoy. Hay otras noticias. Valencia cogió el teléfono. Le temblaban las manos mientras hojeaba páginas de noticias. No. No. Sí. Rosario se acercó. Tu venganza no solo destruirá la capilla, destruirá la última oportunidad de redención, de justicia. Se hizo el silencio en la capilla. Solo se oía la respiración agitada de Valencia y los gemidos silenciosos del herido Gabriel. Elige. Rosario extendió la mano. ¿Venganza o redención? Valencia se quedó mirando el mando. Su rostro se contorsionó con una lucha interna. He esperado 50 años. ¿Y qué te ha traído? ¿Paz? ¿Paz? De repente, Nícal dio un paso adelante. Dame el mando. ¿Por qué habría de hacerlo? Porque sé lo que es vivir una vida de venganza. Mata el alma. Puso el arma en el altar. No más muertes. Valencia desvió la mirada hacia el arqueólogo. ¿Y usted? ¿Has perdonado la traición de tu padre? No. Ferrero negó con la cabeza. Pero he aprendido a vivir con ello, por el bien de mi hija. En ese momento, se oyó el aullido de las sirenas en el exterior. Era la policía. El tiempo se agotaba. Valencia cogió el mando. Su dedo se posó sobre el botón. ¡No! Nícal corrió hacia él. Todo sucedió en un segundo. Chocaron y el mando cayó de las manos de Valencia. Al caer, consiguió pulsar el botón. La explosión retumbó bajo tierra. La capilla tembló. Cayó yeso del techo. «Salid», el pastor Alejandro señaló la puerta. «Rápido». Salieron corriendo a la plaza frente a la capilla. Un momento después, hubo una segunda explosión, más potente. El viejo edificio se inclinó, las paredes se agrietaron. «¡No!». Valencia volvió corriendo. «¡Oro! ¡Alto!». Rosario intentó retenerle, pero ya era demasiado tarde. Desapareció por la puerta de la capilla un segundo antes de que las bóvedas se derrumbaran. Nubes de polvo envolvieron la plaza. Cuando se disiparon, la capilla era un montón de piedras. «¡Jesús!». El pastor Alejandro cayó de rodillas. Nícal se acurrucó contra su padre. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Ya está». Rosario miró las ruinas. «El fin de la historia». «No es el final». Gabriel le cogió la mano con la suya sana. «Es el principio». Los coches de policía y las ambulancias se acercaban a la plaza. Eugenia ya corría hacia los médicos, dispuesta a explicar lo de la herida. ¿Y ahora qué? Nícal se volvió hacia Rosario. Ahora la verdad, toda la verdad. Sacó un sobre con nuevos documentos. Y nuevas vidas, para todos nosotros. El arqueólogo asintió. Argentina es hermosa en primavera. Pero el oro... Nícal miró las ruinas. El oro estaba maldito. El pastor Alejandro se levantó de sus rodillas. Que permanezca enterrado, junto con los pecados del pasado. Rosario abrazó a Gabriel, con cuidado de no lastimar su hombro herido. Les esperaba una nueva vida, sin secretos, sin venganzas, sin sombras del pasado. El sol se alzaba sobre los viñedos. El nuevo día traía consigo no solo el dolor por lo que se había perdido, sino también la esperanza de la redención. La verdad, comprada a un precio tan terrible, había encontrado por fin la libertad, y en las ruinas de la capilla, bajo la espesura de las piedras, permanecían para siempre el oro y los secretos de la guerra civil, y la última víctima de una larga venganza, un hombre cuya venganza era más fuerte que la voz de la razón. Eugenia se cruzó de brazos mientras contemplaba las ruinas humeantes. Sus labios rezaron en silencio, no solo por el alma de Valencia, sino por todos los que habían sido víctimas de la tragedia de antaño. La historia había completado su círculo. El precio del perdón se había pagado en su totalidad.